bienvenidos a la presentación de la nueva edición de la Guía Española para el Manejo del Asma, más conocida por su acrónimo coloquial GEMA, en este caso la GEMA en su versión 5.0. Hoy es el Día Mundial del Asma, es el primer martes de mayo. Desde hace años la OMS patrocinó el primer martes de mayo como el Día Mundial del Asma y por eso no es casual que hemos esperado a esta efeméride para hacer este lanzamiento de la nueva GEMA 5.0. En representación de los 110 expertos participantes, ya sea en la coordinación, en la redacción o en la revisión de las recomendaciones que han participado en la guía, es para nosotros hoy una gran satisfacción por fin presentar el fruto de nuestros trabajos durante muchos meses que hemos venido realizando. Tocaba ya actualizar la GEMA. La GEMA hace ya años que se viene editando, cada año se hace una pequeña actualización, pero cada 5 o 6 años se procede a una renovación en profundidad de todo el documento, que incluso lleva a la completa nueva redacción de toda la guía. Por tanto, esta GEMA 5.0 supone una nueva guía para el manejo del asma. Bien, nosotros hubiéramos deseado tener una presentación normal en una reunión física, como habitualmente acostumbrábamos a hacer, pero los tiempos que corren son los que tenemos hoy en día y el confinamiento y aislamiento nos obliga a esta presentación telemática. No obstante, estas presentaciones telemáticas también tienen sus ventajas. De hecho, gozan con una audiencia extraordinaria. Confiamos que esta presentación de GEMA también concite un número de audiencia grande. Bien, aquí les muestro en la pantalla lo que es este programa, de lo que va a ser esta presentación. En primer lugar, hablaré personalmente a modo de una introducción, espero que breve, de cómo hemos realizado la guía, para luego ya entrar en más detalle a la sustancia, a los hechos más destacados que aporta esta nueva versión de GEMA, de los 5 ponentes que luego les iré presentando a medida que se vaya sucediendo esta presentación. Vamos, por tanto, con la primera, la nueva GEMA 5.0, qué es y cómo se hizo. Bien, la GEMA tiene 23 años de existencia. A mí siempre me gusta poner esta primera guía que editamos en el año 1997, por lo tanto hace 23 años nació lo que podía ser el embrión de la GEMA, porque luego ya cada 5 o 6 años, como decía antes, ya se editó el acrónimo GEMA, vamos procediendo a esta renovación y así llegamos al año 2020 con la edición de esta nueva GEMA 5.0. Esta nueva GEMA es la más grande. De hecho, cada año, cada nueva GEMA va mejorando, va superando los récords de la anterior. En esta nueva GEMA, aquí les muestro las participaciones de las sociedades científicas que han participado, así como el comité adjunto de otros grupos asociados. Y a modo de resumen, cabe destacar que han participado en esta nueva guía 17 sociedades científicas, son 2 más que la edición anterior. Me gustaría destacar que además de las 15 sociedades científicas españolas que tienen algo que ver con el asma y que aglutinan, yo creo que todas las implicadas en la asistencia de la enfermedad, aquí están sociedades científicas de atención primaria, de pediatría, de neumología de adultos y de niños, de alergología de adultos y de niños, de farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, emergencias, y quiero destacar la participación de 2 sociedades externas a nuestro país, la ALAT, que ya participó, de hecho, en la GEMA 4.4, pero en esta GEMA 5.0 ya participa de pleno derecho, aportando sus redactores y sus revisores, y también destacar la participación de la Sociedad Portuguesa de Neumología. A todos ellos, bienvenidos a la familia GEMA. Bien, les voy a presentar quién ha participado, no voy a tener tiempo de citar nombres, pero un poco para que vean un poco cómo ha sido cómo nos hemos manejado con esta nueva GEMA. Les muestro aquí los 17 representantes del comité ejecutivo. El comité ejecutivo es la cocina de SEPAR, es realmente el comité de decisión importante donde se toman las decisiones de todo tipo, estratégicas, políticas y sobre todo científicas de contenidos. Está formado por un representante acreditado de cada sociedad científica participante, por tanto, es democrática, uno para cada sociedad, y luego yo soy el coordinador de todo este comité.
Por tanto, aquí tenemos 17 representantes. Ya sé que no cuadran la suma porque hay que destacar que el doctor Jesús Molina representa, es el coordinador de 2 sociedades, de SENFIC y de GRAP. Por eso son 17 y no 18, ¿no? Como debería ser. En esta fotografía pueden ver este grupo de comité ejecutivo de GEMA, en unas reuniones que realizamos efectivamente para el desarrollo de esta nueva guía. A continuación tenemos el grupo de redactores. El grupo de redactores está formado por 32 expertos, básicamente, no en la totalidad, pero casi todos. Ha habido una renovación profunda de los redactores de lo que fue la GEMA 4.0 y que están repartidos con diferentes sociedades científicas. Aquí el reparto no es absolutamente homogéneo, está en función, más que por sociedades, por especialidades, ¿no? Para encontrar un punto de equilibrio entre especialidades pues, que van de atención primaria, pediatría, neumología, alergología y el resto de otras sociedades participantes. Luego tenemos un grupo de revisores. Al final, luego os mostraré cómo nos hemos gobernado para desarrollar toda la guía. El grupo de revisores está formado por estos 60 personas aglutinadas, agrupadas en estas sociedades científicas que pueden ver, y que fueron los que luego revisaron, mediante el método Delphi, todas las recomendaciones que los expertos o los redactores promovieron en el documento inicial. Luego les comentaré un poquito más esto de las recomendaciones, cómo nos manejamos. Y, como no, esta guía está sufragada, patrocinada por la industria farmacéutica, aunque la guía es independiente, absolutamente, se redacta de forma imparcial, equilibrada, no interviene para nada, ni tienen acceso ni de forma parcial ni total a la redacción de la guía a las industrias participantes. No obstante, quiero agradecerles muy sinceramente su mecenazgo, porque sin duda, sin el apoyo económico, la guía sería diferente, sin duda. Bien, este es para mostrarles cómo nos manejamos, ¿no? Este método de elaboración de la guía ya lo utilizamos en anteriores ediciones. Se mostró por lo menos eficaz, ¿no? Y nos pareció que era un método apropiado. De hecho, la GEMA es un método, digamos, nuevo que la misma GEMA elaboró años atrás y que hemos venido asumiendo en las diferentes ediciones. Esto funciona de la siguiente forma. Es una pirámide invertida y progresiva, de tal forma que en la fase 1 interviene poquita gente y luego progresivamente en las fases se van incorporando otros expertos. La fase 1 está formada por la redacción de los capítulos que se fragmentan en trozos que se adjudican a los expertos redactores de las sociedades científicas. Entonces, cada capítulo tiene diferentes redactores. Los capítulos más importantes tienen muchos redactores, los capítulos a lo mejor con menos relevancia tienen menos redactores. Al final de esta fase 1 llegamos a lo que llamamos el mini consenso, de tal forma que cada capítulo está gobernado por 1 o 2, a veces hasta 3 coordinadores del comité ejecutivo, los cuales ponen en común todos los textos que les remiten los redactores de las diferentes sociedades, que es multidisciplinar cada capítulo. No lo escribe un capítulo una sociedad, sino que un capítulo lo escriben diferentes redactores de diferentes sociedades. Y como decía, al final de la fase 1, este coordinador o coordinadores consensúan con sus redactores todo el contenido del capítulo que han gestionado. En la fase 2 lo que hacemos es fusionar todos los capítulos resultantes de la fase 1. Esta fusión de los capítulos posteriormente se remiten a todos los redactores y a todos los coordinadores, total 50 personas, y estos 50 de forma telemática opinan, preguntan, sugieren, modifican y de forma consensuada al final de la fase 2 nos ponemos de acuerdo estas 50 personas en lo que es digamos, el primer borrador de GEMA. En la fase 3, este borrador de GEMA se remite a los expertos de la Cochrane INPEX, que son los que supervisan, acaban de perfilar y catalogar en particular el nivel de evidencia y el nivel de recomendación. Además, son muy escrupulosos luego en la redacción de las recomendaciones. Y hace años que ya se determinó así, lo que ellos dicen se acepta. Por tanto, ellos catalogan la evidencia, así no entramos en debates que a veces existieron en el pasado sobre si un artículo debe ser evidencia A o C o B. Y finalmente en la fase 4
en la fase final, en la que el grupo de 60 expertos en asma que remitieron las sociedades, mediante el método Delphi, consensúan estas recomendaciones en 2 rondas, de tal forma que las recomendaciones que no quedan consensuadas mediante este método Delphi son eliminadas. Luego les comentaré un poquito más. La forma de categorizar evidencia y recomendaciones es la habitual que hemos utilizado en las últimas ediciones de GEMA. Seguimos manteniendo el sistema A, B, C y D para la evidencia, que aunque tiene sus limitaciones, es un sistema sencillo que todo el mundo entiende y que hemos preferido no entrar en otros sistemas, sin duda mucho mejores, pero también mucho más complejos. Las recomendaciones son lo mismo, las R1, que son las recomendaciones robustas o fuertes, se basan en evidencias A o B, y las recomendaciones débiles o frágiles, las R2, se basan en evidencias que provienen de evidencias tipo C o tipo D. Y así tenemos la guía. Aquí pueden ver una foto de páginas interiores de esta GEMA 5.0 y, como siempre, se trata de redactar un documento breve, escueto, práctico, pensando en el profesional sanitario que lo debe aplicar, o sea, por tanto, pensando en la asistencia clínica, no en los metodólogos y en otros colectivos, y se pretende, por tanto, hacer algo que sirva y que sea muy concreto. Aquí, por tanto, una profusión de tablas, figuras y al final de cada capítulo todas las recomendaciones numeradas para cada uno de para cada capítulo con su nivel de potencia de recomendación. Como pueden ver, esta nueva GEMA se ha maquillado, ¿no? Hemos cambiado un poquito los colores corporativos y ahora verán una profusión de diferentes tonos de rosa, rojo o granate, ¿sí? O ocre también. Como os decía antes, ya acaban las recomendaciones, finalmente los 60 revisores, mediante el método Delphi, solamente descartaron una de las recomendaciones que plantearon nuestros redactores. Por tanto, como ya pasó en la última edición, y como no podía ser de otra manera, pues la inmensa mayoría, por no decir todas menos una, no se aceptaron y, por tanto, la recomendación que no quedó validada o consensuada ha sido eliminada del documento que aquí podrán ver. Y bueno, finalmente, ir acabando, la GEMA, como saben, es algo más que una guía de práctica clínica. Sin duda, es la parte central y la parte más importante. Pero, como me gusta decir, hoy en día la GEMA ya es una plataforma en la que luego una serie de documentos van a complementar la guía de práctica clínica básica. Y de hecho, inmediatamente después de que se edita la GEMA, en este caso la GEMA 5.0, rápidamente luego editaremos la mini GEMA y la app de la GEMA. Aquí les he puesto todavía la versión de la GEMA 4.0 porque aún no tenemos lo de la GEMA 5.0, pero como decía una vez ya con el documento madre, en las siguientes semanas esperamos y confiamos ya mostrar al público la mini GEMA 5.0. Un poco para que vean un poco datos de la GEMA en Internet. De hecho, los accesos son muchos, que pueden ver que usuarios registrados ya estamos prácticamente en 10.000. La mitad son de Latinoamérica, la otra mitad son de España, y descargas de la guía, pues vamos ya. Y estos son valores numéricos ya un poco atrasados, probablemente hoy por hoy lleguemos a unas cifras numéricas mucho más elevadas, pero hace unos meses habían descargado la GEMA 4.4 16.000 personas. Y en fin, como les decía, la GEMA luego, en los siguientes meses y próximos años, esperamos, como hicimos en el pasado, ir sacando una serie de documentos complementarios que amplían la información, ya con otro método, no es el método basado en evidencia, pero sí redactado por expertos, documentos que complementan y aumentan la información de forma deliberada breve y al grano, lo que es la GEMA, el documento base de práctica clínica. Además de cursos de diferente magnitud, diferente calado, que van a ayudar a difundir los mensajes de esta nueva guía GEMA. Bueno, yo por acabar quiero destacar que esperamos, como siempre, con esta nueva GEMA 5.0, que sea la GEMA más brillante de todas las GEMAs hasta ahora realizadas. De hecho, ya solamente por volumen de participantes es la más numerosa. Bueno, a partir de hoy ya la pueden descargar. Aquí tienen la web general de la
la web multidisciplinar, ¿no?, que aglutina todas las sociedades científicas, pero muchas sociedades científicas también tienen acceso directo al documento y, por tanto, ya sea por sociedades científicas o por esta dirección multidisciplinar, se puede descargar ya hoy el documento de la GEMA 5.0. Muchas gracias. Bien, pues a continuación vamos a dar paso al siguiente ponente. Es el doctor Jesús Molina, el representante de coordinación de los grupos de SENFIC y GRAP, y que se va a encargar de presentarnos las partes relevantes del capítulo 2 del diagnóstico de asma. Jesús, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Vicente. Bien, ha sido un placer trabajar con todos vosotros y, bueno, y con todos los redactores en este consenso que yo creo que merece la pena, ¿no?, que ha sido, pues, arduo y, desde luego, el resultado es muy favorable, ¿no? Bien, el capítulo de diagnóstico es quizá creo que es el más extenso, ¿no? Tiene muchos subcapítulos, es muy amplio, ¿no? Pues un primer subcapítulo, clínica, también, pues otro de función pulmonar en el adulto, también en el niño, el estudio de la alergia, la clasificación de la gravedad en adultos, qué control y qué métodos de medición hemos utilizado o debemos utilizar y cuál es el control también y la clasificación de la gravedad en el niño. Pero antes de nada, de entrar en más detalle, pues me gustaría dar las gracias a, bueno, pues a mis compañeros, amigos, muchos de ellos, porque sin ellos, bueno, no hubiese sido posible. Lógicamente, ha habido que coordinar a muchas personas, como veis ahí, de muy diferentes realidades asistenciales, médicos de familia, alergólogos, neumólogos, bueno, pues pediatras. Incluso el doctor Carlos Andrés Celis, a quien agradezco sinceramente porque es colombiano. A pesar de la distancia, bueno, la comunicación con él ha sido tan buena como con el resto de todos los colaboradores y quiero de verdad agradecer, pues, la labor que han hecho, que ha hecho también, por supuesto, mucho más sencilla al coordinador en la labor que me tocaba, ¿no? Bien, en cuanto a la clínica, bueno, pues la clínica no ha cambiado gran cosa respecto a la anterior GEMA, por supuesto, y bueno, pues inicialmente hemos elaborado una tabla con alguna modificación respecto a la previa, pero bueno, básicamente los síntomas que hay que buscar en una sospecha de asma son los que podéis ver, ¿no? La existencia sibilante, la disnea, los cambios en algunas circunstancias diferentes en el ejercicio, esos resfriados que le bajan al pecho, que le duran muchos días, que bueno, que nos deben hacer pensar en que algo hay a nivel pulmonar que, bueno, que produce esa tos. En fin, esto no ha cambiado mucho, ¿no? La tabla del diagnóstico diferencial se hace una parte específica respecto a los pacientes que tienen POC, pero bueno, luego se incluyen también otras patologías posibles con síntomas que a veces son muy similares, como veis aquí, dependiendo también de las edades, tromboembolismo pulmonar, pues insuficiencia cardíaca en la gente más mayor, también los embolismos pulmonares, algunas otras enfermedades del parénquima pulmonar, pero todos estos síntomas, bueno, pues tranquilamente ya, lógicamente, esto supone pues una lectura muy detenida. En el algoritmo diagnóstico, el algoritmo es muy parecido al que estaba propuesto en las anteriores GEMAs y, como veis, básicamente bueno, pues se basa, lógicamente, en la existencia de síntomas. Una vez que sospechamos la enfermedad, bueno, vamos a realizar una espirometría con prueba broncodilatadora y nos podremos ir por los dos brazos, o bien por ese patrón obstructivo que podemos encontrar en la espirometría, que si se confirma y que además, si existe una prueba broncodilatadora positiva, pues bueno, supondrá que es asma. O si la prueba broncodilatadora es positiva, con una obstrucción, bueno, pues tenemos varias posibilidades, el óxido nítrico o una prueba con corticoides inhalados a dosis altas, repitiendo espirometría para ver si efectivamente el paciente tiene asma. O bien nos iríamos por el otro brazo que también conocéis, que bueno, pues puede ser que efectivamente el paciente tenga una espirometría normal y la respuesta, bueno, broncodilatadora, la prueba broncodilatadora sea positiva, con lo cual con nuestra sospecha clínica pues podremos sospechar porque probablemente tiene el paciente asma. Y si no es así, bueno, pues una serie pues podemos hacer una prueba de variabilidad del pico flujo, óxido nítrico también, o bien solicitar pruebas de broncoprovocación.
Bien, la diferencia respecto al algoritmo es, como veis aquí, el valor del óxido nítrico. En el anterior algoritmo bueno, se consideraba que podría ser positivo, ¿no? O podría el paciente tener asma con unos valores por menos, al menos por encima de 50 partes por billón, y esto, bueno, pues esta cifra sí ha bajado a 40 partes por billón en base pues, a toda la bibliografía que se ha documentado y que hemos utilizado para esta recomendación. Por supuesto, se mantiene esto que siempre, que yo creo que es muy importante, ¿no? Es que en toda la sospecha, bueno, al final pondremos un tratamiento y debemos, bueno, pues comprobar que efectivamente el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento, que el paciente pues mejora de sus síntomas cuando hemos hecho un buen diagnóstico y tratamos adecuadamente. La variabilidad y la reversibilidad pues permanecen exactamente igual que en el anterior documento. Como no podía ser de otra forma, la reversibilidad, bueno, pues ya sabéis que las dos condiciones son que tenga pues una diferencia en el G1 prebroncodilatador menos la prueba postbroncodilatadora de al menos 200 mililitros, o bien ese cociente postbroncodilatador menos prebroncodilatador, partido por la prueba prebroncodilatadora, el valor del G1 en la prueba prebroncodilatadora, superior al 12%, al menos del 12%. Y la variabilidad que, bueno, permanece exactamente igual con esos criterios, ¿no? Una variabilidad superior al menos del 20%, al menos 3 días en una semana durante todo el registro que se haga durante 2 semanas. El algoritmo de diagnóstico en asma, bueno, no voy a entrar porque tenemos la suerte de que entre los ponentes tenemos al doctor José Sanz, él es pediatra y esto lo va a hacer mucho mejor que yo. Y desde luego, bueno, pues las características del algoritmo de diagnóstico de asma en niños no son las mismas, por supuesto, que en el adulto, y él entrará con más detalle en él. Bien, tengo que, bueno, pues también agradecer a Ana el esfuerzo que ha hecho en el capítulo que ha redactado el estudio de la alergia, puesto que en un algoritmo muy sencillo ha puesto encima de la mesa lo que, bueno, pues que realmente es la recomendación y lo que tendríamos que hacer, ¿no? Pues cuando el paciente, ¿no? Pues pues se expone a aeroalergenos o que empeoran los síntomas y se sospecha que existe un asma alérgica, pues entonces pedir o solicitar un estudio de alergia, que si es positivo, pues siempre habrá que ver, y esto es muy importante, ¿no? Que existe una concordancia de esos resultados con la historia clínica del paciente y en ese caso, pues sí, ¿no? Y si no existiese, bueno, pues habrá que seguir estudiando, buscando otros factores. Y bueno, propone también una batería estándar de alergenos que ha cambiado muy poquito respecto a la anterior GEMA, que bueno, que son muy accesibles y que se pueden hacer, yo creo que en cualquier laboratorio. Y en cuanto a otro capítulo, otro subcapítulo, la clasificación de la gravedad en adultos, en el adulto se mantiene. Ya desaparece la clasificación de gravedad antes del tratamiento, ¿no? Y bueno, pues la idea es precisamente clasificar al paciente cuando el paciente ha sido bien tratado y, bueno, pues viendo qué necesidades mínimas de tratamiento mantienen el control. Se mantienen los escalones intermitente y persistente, entre persistente, leve, moderado grado, o grave con el algoritmo pues, que luego el doctor Santiago Quirce nos mostrará, ¿no? Y bueno, pues sí, la clasificación del control del asma, bueno, pues sigue básicamente los mismos ítems para el control, para ver si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado, con algún pequeño cambio, ¿no? Bueno, pues esto ya lo miraréis en detalle, lo veréis en detalle, sí, pero se cambia de 2 veces a la semana a 2 días al mes, tanto en los datos de síntomas nocturnos, de necesidad de medicación de rescate, bien controlado, parcialmente controlado, pero los cambios tampoco son muy grandes. Yo creo que, bueno, pues que es un algoritmo que nos puede ser muy útil. Y bueno, y luego tenemos una serie de, bueno, pues de factores de riesgo para sufrir exacerbaciones y como veis, el primero de ellos es sin control. Yo creo que un poco la idea también es estimular a que todos realicemos, todos los que vemos a pacientes con asma, realicemos test para ver realmente en un momento dado cómo es el control que el paciente tiene en el asma. Esto tiene que formar parte de nuestra rutina y por eso pues, tiene pues, en la tabla un valor destacado. Por supuesto, se cuantifica un poquito con más detalle la excesiva utilización de medicación de rescate, buscar qué tipo de inflamación tiene el paciente y, por supuesto, el apoyo psicosocial que pueda tener, las comorbilidades o posibles exposiciones que, bueno, pues que el paciente pueda presentar. Se mantiene también la figura, ¿no?, de relación entre la gravedad y el control del asma porque hemos pensado que es muy gráfica, ¿no?
y básicamente va a depender efectivamente también de que el tratamiento sea adecuado o no sea todo lo correcto que debería ser. Y se mantienen los dominios, ¿no? Se mantienen los dominios de control actual, de riesgo futuro, buscando alcanzar pues, ese control de los síntomas, de que el paciente pueda realizar una actividad completamente normal, la menor cantidad de medicación de alivio necesaria, que consiga una buena función pulmonar y buscar también reducir ese riesgo futuro que viene definido pues, por los parámetros que todos conocéis. En cuanto a la clasificación y gravedad en el niño, bueno, pues se lo voy a dejar también con más detalle al doctor José Sanz, pero efectivamente estos se han sumado unos cuantos parámetros más a los que anteriormente había, pero bueno, como veis ahí, pues al menos una exacerbación en el año previo de los niños, por supuesto, una asistencia previa a necesidad de UCI o de intubación, una excesiva utilización de broncodilatadores de rescate, síntomas persistentes o no controlados, falta de adhesión al tratamiento, por supuesto también una técnica inhalatoria que siempre habrá que revisar, como en los adultos, una función pulmonar, un F1 bajo, una prueba broncodilatadora positiva, exposición al humo del tabaco, las comorbilidades, por supuesto, también, y algunos problemas psicológicos, bueno, pues algunas otras alteraciones que entrará con un poquito más de detalle el doctor José Sanz. Y por mi parte, nada más, es un repaso muy rápido a la parte de diagnóstico. Finalmente, como comenta Vicente, bueno, pues lógicamente se hacen una serie de recomendaciones en todos los aspectos que he señalado, ¿no? En lo que sería la clínica, todas las herramientas de diagnóstico, bueno, la recomendación de hacer espirometrías, por supuesto, de forma periódica, bueno, pues la historia alérgica del paciente, buscarla, ¿no? Y bueno, pues en función de todo ello, ver cuál es la gravedad y en base a esto, pues tratar al paciente pues con el tratamiento, lógicamente, que sea más adecuado a su situación clínica. Por mi parte, nada más. Doy paso al siguiente ponente. Gracias, Jesús, por tu exposición breve y al grano. Vamos a pasar al siguiente ponente. Es para presentarnos lo más destacado del tratamiento de mantenimiento. Sin duda, uno de los capítulos más importantes de esta guía. Y para ello, nos hemos encargado al doctor Santiago Quirce, que es el coordinador oficial de la SEIC, la Sociedad Española de Alergia, y que es el coordinador, decía, en GEMA, ¿no? Y es uno de los veteranos de nuestro comité ejecutivo. Santiago, adelante cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer tener el honor de presentar el tratamiento de mantenimiento según la nueva GEMA 5.0. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar conectados, que no confinados, y por supuesto al comité ejecutivo de la GEMA y a su coordinador, al doctor Vicente Plaza, que ya ha explicado muy bien cómo se realiza, cómo se ejecuta la guía. Pero desde hace 5 años no había una actualización principal. Hemos asistido a actualizaciones menores en los últimos años y ahora hay novedades. Y yo me voy a centrar en aquellas que se han producido en el tratamiento de mantenimiento del asma. Bueno, recordar que el objetivo principal del tratamiento del asma es alcanzar el control lo antes posible y mantenerlo durante el mayor tiempo posible también. Pero eso se desglosa en varias vertientes, ¿no? Tenemos la vertiente del control diario, el control actual, que ya sabemos que tiene distintas facetas, prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio, pero también que los agonistas betados de acción corta se utilicen el menor número de veces posible. Y aquí ha habido un cambio en esta guía GEMA 5.0 respecto a la anterior, porque antes un objetivo era que no se utilizaran más de 2 veces a la semana y ahora la guía se ha vuelto más restrictiva respecto al uso de los SABA. O sea que es un punto importante porque sabemos el riesgo asociado con el abuso, con el sobreuso de los SABA, y la guía esto lo recoge ya desde que establece cuáles son los objetivos del tratamiento y también del control, como se ha mencionado antes. Por lo tanto, no utilizarlos más de 2 veces al mes para que el asma esté bien controlada y para alcanzar nuestros objetivos terapéuticos. Que la función pulmonar sea normal o casi normal, que no haya restricciones para la vida cotidiana ni para el ejercicio, y que se cumplan las expectativas de pacientes y familias. Luego tenemos esa otra vertiente del riesgo futuro, que es muy importante y diferente de la anterior. Y con ella lo que buscamos es prevenir las exacerbaciones y la mortalidad por asma, minimizar o reducir al máximo la pérdida progresiva de función pulmonar
y evitar los efectos adversos del tratamiento. Eso es un objetivo también irrenunciable. Y luego ya hace un tiempo que añadimos esto de evitar la inercia terapéutica, porque sabemos que eso puede lastrar el tratamiento, esa resistencia al cambio por parte de los profesionales, de los pacientes o del propio sistema sanitario es un inconveniente. Por lo tanto, tenemos que intentar evitar esa inercia. Una acción fundamental para alcanzar el control y mantenerlo es el ajuste cíclico, el ajuste periódico. Por lo tanto, esto requiere una valoración objetiva del grado de control. Tenemos que medirlo según lo define la propia guía, pero también con herramientas pues validadas como los cuestionarios de control. Y podemos establecer varias categorías de control: el asma bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Y por supuesto, cuando todo va mal y entramos en fase catastrófica, la exacerbación. Bien, según el nivel de control, tendremos que adoptar una actitud u otra, ¿no? Cuando el asma está mal controlada o parcialmente controlada, tendremos que subir los escalones terapéuticos que sean necesarios para alcanzar ese control. Aunque bien es verdad que para algunos pacientes un nivel de asma parcialmente controlada puede ser suficiente, sobre todo en pacientes con asma grave. Y luego las exacerbaciones las vamos a tratar según la gravedad. Pero no solo nos vamos a basar en el tratamiento farmacológico, también vamos a tener en cuenta, para alcanzar ese control, medidas no farmacológicas, como el control ambiental, evitar los desencadenantes, el humo del tabaco, todos aquellos factores de riesgo que sean modificables y otros tipos de tratamiento no puramente farmacológico. Bueno, y aquí se muestra quizá una de las figuras, de las gráficas más representativas y más buscadas de las guías de asma en general, los famosos pasos o escalones terapéuticos. Como pueden ver, GEMA en este sentido no ha sido rupturista, ha mantenido pues un tratamiento escalonado, progresivo, que busca alcanzar el control aumentando la intensidad del tratamiento. Y además, como nos contaba el doctor Molina, estos escalones son muy importantes porque según en el escalón en el que se encuentre el paciente cuando está ya en un nivel de control del asma, nos va a permitir clasificar la gravedad. Luego, esto es un esquema fundamental, que todos lo tenemos que conocer bien para al menos aplicar esta guía en la valoración y en el manejo del asma. ¿Y qué cambios han producido los escalones terapéuticos? Bueno, pues ha habido cambios muy importantes en los escalones iniciales, en el escalón 1 y en el escalón 2, y veremos que también ha habido algún cambio relevante en los escalones 5 y 6. O sea que los cambios se producen en el asma leve y en el asma grave. En el asma moderada casi no hay ningún cambio, bueno, por no decir ninguno. Digamos que como plantea menos problemas, hay menos discusión, los escalones 4 y 5 se han quedado como estaban. ¿Qué novedades tenemos en el escalón 1? Bueno, los ABA siguen, y eso es una noticia, ¿no? Porque habrá quien piense una cosa u otra, pero los ABA tienen su papel, tienen su indicación, se han utilizado durante mucho tiempo, pero como decía antes, somos conscientes de que hay un peligro de sobreutilización, que hay un riesgo de que se utilicen en monoterapia. Lo que hace la guía ahora es acotar el número de veces que pueden utilizarse en monoterapia, nunca más de 2 veces al mes. Y además en pacientes que están asintomáticos entre esos episodios, que tienen una función pulmonar normal y que no hayan tenido exacerbaciones en el año anterior. Si se ha producido alguno de estos factores, pues los SABA no serían aptos para utilizarlos en monoterapia. Pero además del SABA, que ya estaba en el escalón 1, por primera vez aparece en la guía la combinación de un corticoide inhalado, budesonida, habitualmente, con un LABA de acción rápida, con formoterol. Pero también de un corticoide inhalado, que en este caso la beclometasona, asociada a salbutamol. O sea que vamos a poder utilizar una combinación como tratamiento de alivio. Esto se basa en un número de estudios limitado, pero que realmente muestra la superioridad de la combinación de un agonista beta-2 adrenérgico con un corticoide frente al SABA de forma aislada. Luego hay base científica sólida para poder utilizar la combinación como medicación de alivio. Bien, es cierto que esta indicación no aparece en la ficha técnica, y eso es algo que en la guía también aparece de forma explícita. En el escalón 2, el tratamiento de elección de mantenimiento siguen siendo los corticoides
inhalados a dosis bajas. Bueno, de hecho, como se puede ver, los corticoides siguen siendo el tratamiento fundamental, la piedra angular del tratamiento del asma de cualquier gravedad, ¿no? Los corticoides son la base fundamental del mantenimiento y lo siguen siendo en el asma persistente leve, a dosis bajas, y es el tratamiento de elección. Hay una opción alternativa que son los antileucotrienos, pero no son tan eficaces como los corticoides inhalados. Y luego, como tratamiento de alivio, también se mantiene el SABA, pero aparece por primera vez en la GEMA la posibilidad de utilizar una combinación de corticoide inhalado, budesonida o beclometasona con formoterol, o beclometasona con salbutamol como tratamiento exclusivo a demanda. Quiere decir que sin tratamiento de mantenimiento. Esto es así porque hay estudios que muestran que se comporta igual que el corticoide inhalado de forma mantenida a la hora de prevenir exacerbaciones, aunque es cierto que el tratamiento de alivio exclusivamente con la combinación no sirve para alcanzar el mismo nivel de control ni la misma mejoría de la función pulmonar que con el corticoide inhalado a dosis bajas. Por lo tanto, el corticoide inhalado sigue figurando como mantenimiento y como elección. Pero existe la opción clara y puede haber un perfil de pacientes que no sean tan buenos cumplidores del tratamiento continuo, pautado, fijo, en los que su perfil clínico y funcional nos hagan decantarnos por la combinación a demanda como el tratamiento de elección con los pacientes con asma persistente leve. Bueno, ya he dicho que en los escalones 3 y 4 no hay cambios. Sí hay cambios en los escalones 5 y 6. Y son cambios sobre todo para despejarlos, para aclararlos, porque antes había cierto solapamiento en los escalones 5 y 6. Y ahora lo que hemos hecho ha sido que el escalón 5 sea más limpio. Realmente la combinación se sigue utilizando a dosis altas con el agua como tratamiento de elección, pero luego si el paciente no está controlado, se puede añadir tiotropio, antileucotrienos, teofilina y o acitromicina como otro tratamiento mantenido. Pero desaparecen del escalón 5 los biológicos. No por nada, simplemente porque antes había una redundancia. Cuando los biológicos se añadían en el escalón 5, pues el paciente podía estar indistintamente en el escalón 5 o 6. Entonces, es mejor desplazar los biológicos al escalón 6. En el escalón 6 lo que nos encontramos es que el tratamiento de mantenimiento de elección se arrastra o persiste del escalón 5, pero aquí ya se incluyen los biológicos según el fenotipo. Ya teníamos el omalizumab, mepolizumab, reslizumab y benralizumab, y por primera vez aparece el dupilumab. La doctora Blanco va a presentar en más detalle el tratamiento del asma grave, y en concreto del asma grave no controlada, y yo no voy a desmenuzar ni a explicar más en detalle cuando está indicado cada uno de estos tratamientos. Sí recordar que incluso cuando con los fármacos biológicos no se alcanza el control de la enfermedad, pues se puede recurrir a la termoplastia endobronquial o incluso, que es el último recurso, a los corticoides orales o por vía intramuscular, pues como tratamiento en un paciente córtico-dependiente. Algo que ya teníamos en estos escalones de asma moderada y grave, habrá ocasiones en las que como medicación de alivio se utilice un SABA, pero si el paciente ya tiene pautado como tratamiento de mantenimiento una combinación de budesonida formoterol o beclometasona formoterol, lo podrán utilizar además de tratamiento de mantenimiento como tratamiento de alivio a demanda. Otro cambio que se produce en la nueva GEMA es que la inmunoterapia con alérgenos, que ya la teníamos incluida en los escalones 2 a 4, pues ahora se expande o incluye también el escalón 1. Hay datos bibliográficos suficientes para incluir la inmunoterapia en el asma intermitente. Pero es que además estos pacientes con asma intermitente, cuando es alérgica, que es cuando está indicada la inmunoterapia, tienen en la inmensa mayoría de los casos una rinitis alérgica que cuando es moderada a grave ya justifica per se la prescripción de inmunoterapia con alérgenos. Pero bueno, aquí añadido de la inmunoterapia en el escalón 1. Simplemente un apunte breve. Recordar que es importante en la guía GEMA saber que hay distintos corticoides inhalados, que son el tratamiento fundamental, y que se pueden utilizar indistintamente o formando parte de combinaciones con LABA, pero que es importante conocer las dosis equipotentes, puesto que ya hemos visto que los escalones e incluso la propia clasificación de gravedad viene dada
por la dosis de corticoides que reciben los pacientes. Y aunque los corticoides se pueden intercambiar, las dosis son diferentes. Luego, aunque no podamos memorizar esta tabla, la tenemos que tener siempre a mano, porque nos sirve para modificar tratamientos, para cambiar corticoides, para aumentar la dosis y para valorar la gravedad. La última pata del tratamiento, que no es la menos importante. Bueno, además de las medidas de control ambiental y desalargenización, evitar el tabaquismo, en fin, todo esto la guía lo explica bien, qué tipo de medidas hay que utilizar, pero que no ha habido cambios sustanciales respecto a ediciones previas de la guía. Sí, quizá que se ha incluido el tema de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores, que no lo recomienda en absoluto la guía, ni siquiera como un tratamiento para los pacientes que estén en deshabituación tabáquica. Por el contrario, se ha visto que se asocian con un mayor riesgo de exacerbaciones del asma, incluso con enfermedades pulmonares graves. Luego, la guía claramente se pronuncia en contra de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y en cuanto a la educación, es fundamental, y la guía GEMA lo dice meridianamente claro, que es un pilar básico del tratamiento. Y además, la guía GEMA tiene la virtud de explicar muy bien en qué consiste la educación, qué componentes tiene, cómo se hace, en cuántas visitas, cómo se estructura. Yo no voy a analizarlo ahora porque no es el momento de cada una de las habilidades y conocimientos que hay que transmitir y que el paciente debe adquirir. Pero sí hay un punto importante en el que la guía desarrolla un poquito más, que es cuando nos dice usar correctamente los inhaladores. No solo consiste en saber los diferentes tipos de dispositivos, el depósito pulmonar que tienen, la biodisponibilidad, las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, que eso es muy importante, sino que además eso va unido al tema de la adhesión terapéutica. Porque claro, no se pueden utilizar correctamente los inhaladores si no se están utilizando. Entonces, la guía insiste mucho en el aspecto de la adhesión, de medirla de una forma objetiva pues con cuestionarios como el TAI o con otros, pero hay que valorarlo y no solo una vez, sino en cada una de las visitas. Y ya para finalizar, todo esto al final se sustancia y se sustenta en una serie de recomendaciones. Yo no voy a enumerar todas porque además han sido alcanzadas y consensuadas en un consenso Delphi, como mencionaba el doctor Plaza. De hecho, la única que no se consensuó, pues ha desaparecido, que era en asma intermitente, pero quizá lo que es, no sé si rompedor, pero sí verdaderamente novedoso, es decir que en este escalón 1 pueden emplearse la budesonida formoterol y la beclometasona formoterol o beclometasona salbutamol a demanda. Aunque con esta coletilla de si bien esta estrategia no está aprobada en ficha técnica y se desconoce su coste-efectividad. En el tratamiento del asma persistente leve, lo he dicho antes, los corticoides inhalados siguen siendo el tratamiento de elección. Pero en este escalón también existe la alternativa de utilizar las combinaciones budesonida-formoterol, beclometasona formoterol o beclometasona salbutamol como medicación de alivio exclusivamente. Esto, aparte de abrir un nuevo campo terapéutico, porque hasta ahora no lo estábamos utilizando así, tenemos la limitación de que no está aún en la ficha técnica, pero tendremos oportunidad de someterlo a debate y de valorar los resultados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago, por tu excelente presentación, que ha resumido perfectamente un capítulo muy importante en esta guía. Vamos a la siguiente presentación, que corre a cargo del doctor José Sanz, que nos va a hablar, va a hacer un resumen de todos los aspectos relacionados con el asma infantil, porque esto figura en varios apartados de la guía. Va a hablar un poco de representación de todo el colectivo de sociedades de pediatría que participan en GEMA, que son hasta 4 sociedades, como aquí pueden ver ya en su presentación. Pepe, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a todos los componentes de la GEMA 5.0, tanto el comité ejecutivo como los redactores. Ha sido un trabajo en equipo durante varios meses, como ha dicho Vicente, y sobre todo también agradecer a Vicente Plaza como motor, impulsor de esta GEMA 5.0 como las anteriores. Vengo en representación de la pediatría, de las 4 sociedades pediátricas, 2 de ámbito hospitalario, 2 de atención primaria, y vamos a hacer un repaso de las principales novedades de esta GEMA 5.0 en relación con las anteriores ediciones del manejo del asma infantil. La primera diapositiva que vemos es una definición, lo que entendemos como definición de asma en niños por debajo de 3 años.
Estos primeros 3 años la definición, los criterios diagnósticos e incluso la clasificación son complicados y el tema está sujeto a bastante controversia. Son niños, en esta edad hay niños con una gran frecuencia de tos, sibilancias, dificultades respiratorias, donde no todos tienen asma, donde no nos podemos apoyar en las pruebas de función pulmonar y esto es sujeto a dar lugar a controversias en muchas guías nacionales e internacionales. Nosotros en las 4 sociedades al final nos juntamos e intentamos establecer lo que consideramos para nosotros un diagnóstico de asma y consideramos que no se debe eludir el término de asma en este grupo de edad cuando haya más de 3 episodios al año o episodios graves de tos, sibilancias y dificultad respiratoria, cuando hay que se acompañe de una buena respuesta al tratamiento con corticoides inhalados y si se produce un empeoramiento tras la retirada de estos, y que la probabilidad de asma aumenta si se presenta atopia. Yo creo que es un paso importante lo que hemos dado en el diagnóstico de asma del lactante y preescolar, porque va a condicionar bastante después la terapéutica a corto, media y a largo plazo. Como ha dicho antes el doctor Molina, vamos a presentar un nuevo algoritmo que hemos presentado este año también por primera vez en relación con las guías anteriores. En las guías anteriores nos basábamos, era conjunto con los adultos y hemos hecho un algoritmo de nuestro punto de vista quizá más práctico, más sencillo. Sabemos que el diagnóstico de asma se basa en una historia clínica, como ha dicho el doctor Molina, una exploración clínica compatible y todo esto se debe acompañar de unas pruebas funcionales respiratorias donde se intente objetivar la obstrucción bronquial, que es una de las características del asma, con la reversibilidad. No todos los niños, un gran porcentaje de niños sí que es verdad que las espirometrías son normales, pero hay que hacer una espirometría de base. Entonces, la maniobra más importante es la espirometría basal acompañada con una prueba de broncodilatación. Consideramos patrón obstructivo cuando el índice de tifenó está por debajo de 0,85 y si la prueba de broncodilatación es positivo, hablaríamos de asma. Si esta prueba de broncodilatación es negativa, habría que plantearse hacer otro tipo de pruebas, como la prueba de provocación de metacolina o ejercicio. Si es positiva, hablaríamos de asma. Si es negativa, pues habría que plantearse diagnósticos alternativos al asma. Por el lado izquierdo vemos la posibilidad de sin disponibilidad, es decir, que puede ser que muchos centros de salud, en atención primaria, incluso niños que no sepan realizar bien la maniobra de espirometría forzada, la posibilidad de hacer una prueba terapéutica con corticoides inhalados a dosis medio altas durante un periodo de 2 meses y ver la respuesta al mismo. Si hay una buena respuesta completa, es decir, aquel niño que refiere tos nocturna o aquel niño o la familia que dice que al hacer deporte, al correr, empieza con tos y ahogo y efectivamente estos síntomas desaparecen después de 2 meses, nos podríamos plantear el diagnóstico de asma. Si hay una respuesta parcial o una nula respuesta, pues entonces habría que plantearse diagnósticos alternativos o esperar la evolución en el tiempo. El diagnóstico de asma es importante en el niño fenotipar el asma. Y por tanto, junto con la historia clínica, la espirometría basal, por prueba funcional respiratoria, es importante el estudio alergológico para diferenciar si realmente nos encontramos con un asma alérgico o un asma no alérgico, porque las intervenciones terapéuticas a posteriori serán totalmente diferentes. Esta diapositiva, que ya ha salido, que la ha comentado el doctor Molina, es una diapositiva básica para intentar entender después el tratamiento de mantenimiento del asma y se basa en el objetivo principal cuando tratamos a un niño con asma, que es intentar llegar lo antes posible al control del asma. Es decir, intentar minimizar o que haya una ausencia de síntomas tras una intervención terapéutica. Un niño bien controlado es un niño que disminuye los síntomas diurnos y nocturnos, disminuye la medicación de rescate de alivio, es un niño que le permite una actividad física como el deporte, cualquier tipo de deporte, hacerlo de forma normal, evitamos absentismo escolar y mantenemos una función pulmonar dentro de la normalidad. Un niño bien controlado nos va a permitir en un futuro, en un riesgo, disminuir el riesgo de crisis agudas graves, de asma, hospitalizaciones, deterioro de la función pulmonar y los efectos adversos de tratamiento. Pues un niño con mal control da lugar a un mayor número de consumo de corticoides inhalados y a una mayor frecuencia también de corticoides sistémicos. Y todo esto redunda en la posibilidad de efectos adversos, que sabemos que en la pediatría la talla siempre tenemos que estar pendientes del control de la talla también. ¿Cómo evaluamos el control del asma en un niño? Aquí nosotros utilizamos nuevamente cuestionarios clínicos. En la anterior guía había un cuestionario, en esta nueva guía, que es GEMA 5.0, hemos presentado un nuevo cuestionario de control. Ambos cuestionarios que están en la nueva guía están bien validados, con alta sensibilidad. Se basa en una serie de preguntas, 7 preguntas concretamente, 4 al niño y 3 a la familia o cuidadores. Hay un punto de corte,
Durante esta gráfica concretamente, en este cuestionario es el punto de corte 20. Si está por debajo de la puntuación de 20, consideramos un asma mal controlado. Si consideramos está por encima del 20, hablaremos de un asma bien controlado. Nosotros el concepto de parcial controlado en principio lo hemos quitado. Y pasaríamos a, digamos, a otra figura nueva con respecto a las anteriores ediciones, donde se ve que el tratamiento del asma es un tratamiento global, es global e individualizado, se basa en la educación sanitaria, en el tratamiento de las crisis de asma y en el tratamiento de mantenimiento. La educación sanitaria le hemos dado también un aspecto nuevo en esta nueva guía, hemos hecho un aspecto, digamos, separada de los adultos, individualizada. Le hemos dado bastante relevancia, sabemos que una buena educación sanitaria disminuye la morbilidad y los costes sanitarios y hemos introducido varios planes de acción para actuar ante una crisis, por ejemplo, esta gráfica ante una crisis asmática. Sabemos que es importante los planes por escrito, explicados tanto al niño como a la familia, y aquí tenemos, por ejemplo, en la gráfica de izquierda, tenemos el plan de acción para tratar la crisis asmática, cómo debe reconocer el niño o la familia los inicios de una crisis de asma, cómo debe actuar o cuándo debe intervenir para llegar al hospital. Es importante en esta educación sanitaria que se debe hacer en la primera visita y en los siguientes controles, evaluar la adhesión terapéutica, ver la técnica inhalatoria, el control ambiental, tanto los alergenos, sobre todo también el fumador activo, sobre todo cuando empiezan en la adolescencia, y evaluar comorbilidades, sobre todo cuando hay un fracaso de tratamiento farmacológico. En esta diapositiva vemos a la derecha las crisis de asma. La medicación de rescate de momento en el niño va a ser con beta-2 adrenérgico de acción corta y se ha modificado un poco con respecto a las anteriores ediciones. Y en cuanto al tratamiento de mantenimiento, lo hemos fusionado en una figura única y ahí hemos diferenciado niños por debajo de 3 o 4 años y niños por encima de 3 o 4 años. Vemos que hay un tratamiento escalonado, como en los adultos, en función del nivel de gravedad, de forma sencilla. Podríamos decir que el 1-2 sería asma leve, 3-4 moderado, 5-6 asma grave. En principio, en el escalón 1, simplemente beta-2 adrenérgicos de acción corta, es aquel asma episódico ocasional, y si vemos que ya empieza con un episodio de asma de forma más frecuente, empezaríamos en ambos grupos de edad con corticoides inhalados a dosis bajas. Es decir, es el fármaco de elección, es el fármaco que se ha visto que hay una disminución de movilidad importante en crisis, en hospitalizaciones y en mejora en calidad de vida. Veis en esta también en diapositiva que hemos puesto el tratamiento de elección en negrita y la alternativa no está en negrita, es una letra sencilla. Vemos corticoides de dosis bajas y como alternativa serían los antileucotrienios. Ha habido pocas modificaciones en el resto de escalones y lo único que hemos puesto es que, bueno, ahora hablaremos cuando pone enviar al especialista, pero vemos que si no hay una respuesta adecuada hay que subir de escalón hasta conseguir el control del niño, el control del asma en el niño. Una vez que hayamos conseguido el control del asma del niño hay que mantenerlo un mínimo de 3 meses. Reevaluarlo con cuestionarios clínicos, si hace falta también con espirometrías, y si el niño realmente está adecuadamente controlado, va a intentar bajar de escalón hasta llegar a la dosis mínima efectiva. Consideramos la inmunoterapia también como tratamiento de elección en escalones inferiores del asma, como tratamiento alergénico, alergeno específico, que ya sabemos que es un tratamiento eficaz a corto, medio y largo plazo. Y ya llegamos al último escalón de, digamos, 5 o 6, es un asma grave, un asma que no responde a dosis altas de corticoides asociados a lavas, y en este caso estaríamos hablando ya del asma grave no controlada. El asma grave no controlada, la definición prácticamente por encima de 5 años es similar a los adultos, no voy a hablar de ello porque ya va a hablar después la doctora Blanco, simplemente es un niño que no responde a dosis altas de corticoides inhaladas con lava, algunas veces llevan un tercer fármaco como es el tiotropio, y entonces hay que volverlos a reevaluar. Hay que volverlos a reevaluar en diferentes pasos, si realmente es un asma, la adherencia, la exposición al tabaco, la posibilidad de comorbilidades, y en el escalón 4 ya es fenotipar el asma. Es verdad, a diferencia de los adultos, que normalmente el asma grave no controlada en el niño suele ser un asma alérgico, raramente es un asma eosinofílico y excepcionalmente un asma de tipo neutrofílico. Aquí disponemos ya en escalón último, escalón 6, de los agentes biológicos, los 2 que se pueden utilizar en pediatría, uno que ya tenemos amplia experiencia, que es el omalizumab desde hace más de 10 años. Es un anticuerpo monoclonal anti-IgE indicado en el asma alérgico por encima de 6 años, con un gran perfil de seguridad y sabemos la eficacia en cuanto a mejoría de calidad de vida a los pocos meses. Y desde hace poco disponemos también del mepolizumab, un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 5 circulante, indicado en el asma eosinofílico y por encima de los 6 años.
Y esto es un poco resumido los principales cambios que ha habido en la GEMA 5.0 en cuanto a figuras. Ha habido también modificaciones en cuanto a nuevas evidencias en ciertos fármacos, y bueno, esto lo podéis estar leyendo después en la GEMA, la nueva edición, que yo espero que os guste. Gracias. Muy bien, Pepe, gracias por tu exposición, excelente resumen. Efectivamente, yo creo que esta nueva edición de GEMA conlleva cambios importantes en la parte de asma infantil, que, en fin, que son muy apropiados, como tú has explicado estupendamente. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Entramos ya en el mundo del asma grave, que ya en la anterior edición de GEMA tuvo un capítulo diferenciado, y en esta, con la explosión de los biológicos, pues ha crecido porque era imprescindible. Todo el volumen de conocimiento requería también sus explicaciones en esta nueva GEMA 5.0. Bien, para ello tenemos en primer lugar, va a tener dos partes. La primera parte vamos a abordar la parte de los fenotipos del asma grave, y va a correr a cargo del doctor Gabriel García, Gaby para los amigos. Gaby es el coordinador del Departamento de Asma de ALAT y, en consecuencia, el coordinador de ALAT en GEMA. Y es uno de nuestros nuevos fichajes. Gaby, bienvenido a GEMA, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos, realmente es un gran honor. Gracias, Vicente, gracias a todos, porque este año he aprendido mucho de ustedes y realmente es un honor representar a los neumólogos de este lado del Atlántico. Bueno, me ha tocado hablar de fenotipos en asma grave y realmente fiel a lo que es GEMA, de traer una novedad y de ser concreta y sencilla, hemos trabajado mucho en esto, en los fenotipos de asma grave. Básicamente trabajamos en 5 tips. En la definición mucho no ha cambiado, ¿sí?, con respecto a la definición de fenotipo, pero sí hemos hecho hincapié en esto de que los fenotipos hay que diferenciarlos de las comorbilidades, dado que en los pacientes con asma grave no controlado muchas veces coexisten. La otra, el tercer tips que dimos es que se recomienda que la fenotipificación se realice fundamentalmente en centros u unidades especializadas de asma, que se clasifica, uno intenta buscar los fenotipos de los pacientes para identificar después el tratamiento adecuado, pero fundamentalmente tener en cuenta que el fenotipo, realizar el proceso de fenotipificación del paciente requiere tiempo. Y cuando uno habla de tiempo y habla de hacer la fenotipificación, creo que hay que identificarlo como un proceso. Y este proceso, tal cual como decía, lleva tiempo, pero basado en 3 principios. Lo primero, que tiene que ser simple de realizar. No podemos ponernos en cosas muy complejas al momento de realizar la fenotipificación. La segunda, que tenemos que utilizar biomarcadores accesibles, que estén disponibles en la gran mayoría de las unidades, que sean de bajo costo, y la realidad es que con estas 2 premisas ya tenemos la gran parte de la fenotipificación, pero hay una que es muy importante, que a mí me gusta mucho hablar de esto, que es el contexto clínico. O sea, cuando uno va a hacer, medir o intentar fenotipificar a un paciente, tiene que hablar del contexto clínico. Entonces, déjenme un minuto sacarlos de acá, y quiero contarles que si hay algo que aprendimos de la neurociencia, es que nuestro cerebro permanentemente mete en cajitas toda la información que recibe, llamado contextos, en donde esas cajitas uno va poniendo de acuerdo a nuestro juicio, a nuestra forma de pensar, a la idiosincrasia, a millones de cosas. O sea, nosotros permanentemente estamos pensando y poniendo cosas en contexto. Quiero llevarlos al terreno del absurdo para después traerlo otra vez al tema del asma. Entonces, si uno ve este gráfico es muy absurdo, muy loco, como decimos aquí en Argentina, que muestra la estrecha correlación que hay entre la tasa de divorcio en Maine, Estados Unidos, con el consumo de margarina en Estados Unidos. Esto que suena muy absurdo, nuestro cerebro, si lo capta, enseguida va a entender que posiblemente si yo vivo en Maine, Estados Unidos, y hoy mi esposa me da de desayunar margarina, posiblemente me esté engañando. Bueno, esto no es así. A lo que voy. Seguramente, ahora llevándonos ahora al terreno del asma, cuando nosotros nos enteramos que 300 eosinófilos era una cifra
diciendo, si cualquier paciente nuestro tiene 300 eosinófilos. Ahora, lo sacamos de contexto, porque seguramente estas dos personas tienen 300 eosinófilos en la sangre, pero la persona que está corriendo, que es un maratonista, posiblemente no signifique nada, mientras que la persona que está a la izquierda, que es un asmático grave, eso signifique mucho. Entonces, es muy importante a la hora de considerar los biomarcadores que vamos a utilizar para fenotipificar a un paciente, es el contexto clínico que es lo que estamos usando. Si uno ve la tabla 7.1, que es la nueva propuesta, es que nosotros hemos, básicamente, el algoritmo del abordaje de un asma grave no controlado son 3 pasos. El primer paso es el diagnóstico, fortalecer realmente el diagnóstico. La segunda, ver si realmente se está optimizando el tratamiento, si hay factores como morbilidades o errores de técnica, además algo que ya hemos hablado. Pero el tercer paso es realizar la fenotipificación. ¿En base a qué? Bueno, acá está la novedad. Nosotros, la propuesta es hacer la fenotipificación con medidas muy sencillas, muy concretas, de fácil acceso, que son los eosinófilos en sangre, el feno, los eosinófilos en esputo si es opcional, y las pruebas de alergia. Basado en estos, sabiendo a sapiencia que no existe un biomarcador específico para cada fenotipo, y que puede, y sabemos que hay solapamientos entre los fenotipos, proponemos 3 fenotipos. El primero, alérgico T2, el segundo, eosinofílico T2, y el tercero, no T2. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Pero la idea, es como hablamos al principio, es que el proceso de los fenotipos sea algo sencillo, claro y concreto, sabiendo que hay cosas que, por ejemplo, se pueden solapar. Si hablamos básicamente del fenotipo alérgico T2, estos sabemos que suponen el 40% del asma grave, que tiene una base atópica, que requiere, para la demostración de la sensibilidad a un alergeno y la clínica de buscar la sintomatología en base al desencadenamiento de los síntomas. Sabemos que está vinculado a la inmunidad T2, con producción de interleuquina 4, 5, 13, que hay producción de inmunoglobulina E, que en el esputo puede haber eosinofilia o ioneutrofilia, y que hay biomarcadores que por ahí son un poco más complejos, no tan accesibles en todos lados, como la periostina y el óxido nítrico oxalado. Si hablamos de asma eosinofílica T2, supone aproximadamente el 25% de las asmas graves, se caracteriza por la presencia de eosinófilos en las biopsias y en el esputo, y el tratamiento generalmente se vincula también a altas dosis de corticoides. Que puede cursar, esto sí es cierto, y lo vemos, que pueden cursar con rinosinusitis crónica y poliposis nasal. Hay un subgrupo de estos pacientes que desarrollan EREA, y que aunque la presencia de atopía es menor, muchas veces el AIG y el feno pueden estar elevados ahí compitiendo. Por eso, a veces también, como yo les decía antes, se puede haber cierto solapamiento o cosas de confusión. Lo que sí es cierto es que en estos pacientes existe la elevación de la interleuquina 5 que puede explicar claramente la inflamación eosinofílica y mediando la inflamación T2. Por último, el fenotipo no T2, que cursa sin eosinofilia, tanto en sangre como en esputo, muchas veces tiene cifras bajas de feno, pobre respuesta a los corticoides sistémicos, muestran un perfil más distinto, con escasa eosinofilia local, pueden mostrar neutrofilia. Se puede acompañar de obstrucción crónica al flujo aéreo, también puede haber un antecedente frecuente del tabaquismo. Todos los biomarcadores que uno habla para T2 aquí, generalmente a menudo están suprimidos, y fundamentalmente a la hora de elaborar esto, uno tiene que pensar que el tratamiento previo con glucocorticoides orales suprime todos los biomarcadores estos. Entonces, es importante, a la hora de establecer si un paciente tiene un fenotipo no T2, es el punto el de abajo, el inferior,
que necesitamos tiempo para establecer si un paciente es no T2 o T2. A lo que voy es que, como mínimo, recomendamos que hasta 3 veces tendríamos que hacer determinaciones de eosinófilos en sangre y feno para quedarnos tranquilos que un paciente es no T2. Si uno resume en esta tabla, nosotros básicamente vemos las características clínicas y los biomarcadores de cada uno. Si vemos el fenotipo T2, serían con síntomas más alérgicos y hay una sensibilización a los alergenos, tanto con un PRIS-test positivo y o IgE específico. Y los biomarcadores serían la IgE, las citoquinas, todo dependiente de la inmunidad TGLPR2, la periostina, los eosinófilos y los neutrófilos en escudo. El T2 eosinofílico, las características clínicas, si uno la quisiera resumir, es que muchos pacientes tienen rinosinusitis crónica, tienen poliposis nasal, hay algunos que padecen EREA, y son corticoide dependientes, hay un pool de pacientes, o insensibles a los corticoides. Y estos, los biomarcadores de la T2 eosinofílica serían los eosinófilos en sangre y en esputo, la interleuquina 5 y los cisteína leucotrienos. Por último, los no T2, si las características clínicas serían un menor FB1, mayor atrapamiento aéreo y fundamentalmente a descartar y a pensar el antecedente tabaquismo. Y los biomarcadores serían los neutrófilos y la pagras granulocítica en esputo, la activación de los TGLPR17 y la interleuquina 8. Resumiendo, hemos hecho un trabajo muy importante a la hora de proponer los fenotipos. Creemos que la idea y el objetivo nuestro de hacerlo bien sencillo es porque queremos estimular a que siempre hay que fenotipificar a un paciente. Siempre. A todos los pacientes con asma grave y no controlado, nuestra recomendación es fenotipificarlos. La segunda, recordar que este es un proceso que lleva tiempo, a veces lleva varios meses, pero que lleva tiempo. No es con una sola medición nos vamos a quedar tranquilos. La tercera recomendación es que debemos usar biomarcadores simples y accesibles. No podemos pretender biomarcadores más costosos que no podamos entender y nos puede llevar a confundir. Fundamental el contexto clínico, como les decía. A la hora de pensar en los pacientes, tendremos que ponernos claro y sacarnos ese gran mito que tenemos la gran mayoría de los médicos, que cualquiera con eosinófilo puede tener 300 de eosinófilo, por lo tanto la clasificación es nula. No, es ponerlo en el contexto clínico. Entonces, la propuesta final nuestra es saber que son 3 fenotipos: alérgico T2, eosinofílico T2 y no T2. Bueno, fue muy corto lo mío porque le quiero pasar a Marina rápidamente, y simplemente quiero agradecerles. He pasado mucho tiempo con ustedes online y he aprendido mucho, y realmente muchas gracias de parte mía y de ALAT por habernos invitado a participar. Así que gracias, Vicente. Bien, gracias Gaby por tu presentación y por vuestro papel de ALAT en esta nueva GEMA, que está siendo muy activo. Vamos a la última presentación para hablar del tratamiento del asma grave no controlada, y para ello contamos con la participación de la doctora Marina Blanco. Marina es la actual coordinadora del área de asma de SEPAR y desde hace un año es la coordinadora de SEPAR en GEMA, porque Antonín López Viña le pasó el testigo de la coordinación de nuestra especialidad en GEMA. Marina, cuando quieras. Pues en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento y la satisfacción por tener el privilegio de participar como representante SEPAR en la elaboración y en la presentación de la GEMA 5.0. El capítulo del asma grave no controlada es un capítulo que quizás no es que represente a más pacientes, pero sí son pacientes que tienen una enorme repercusión la enfermedad, no solo para ellos, sino para el sistema sanitario y para la sociedad. Gabriel habló de uno de los aspectos claves, creo yo, de novedad que ha introducido este capítulo, que es la nueva clasificación de los fenotipos
eligiendo solo aquellos que consideramos que tenían unas implicaciones terapéuticas o pronósticas para seguir la línea que tiene la GEMA, que es una línea muy práctica y que sea muy útil a los profesionales sanitarios que manejan el asma. Antes de pasar al tratamiento, es muy importante recalcar, ya ha salido esta diapositiva, pero siempre insistimos mucho en que el abordaje del asma grave no controlada requiere realizar una serie de pasos secuenciales que se resumen en 3 y que son estar bien seguros de que el paciente lo que tiene es asma, asegurar el diagnóstico. El paso 2 es optimizar el tratamiento, pero optimizar el tratamiento no es solo poner un tratamiento adecuado, sino asegurarnos que el paciente realiza la técnica correcta y comprobar o poner todo lo que esté en nuestras manos para que se adhiera, para que cumpla ese tratamiento. Y ya el tercer paso sería el que ha comentado Gabriel, que sería si a pesar de todo esto no se controla, establecer qué fenotipo tiene el paciente para seleccionar tratamientos más dirigidos. También quiero recalcar que el asma es una enfermedad que plantea el diagnóstico diferencial con muchas otras enfermedades. La GEMA recoge el listado de las principales enfermedades que plantearían este diagnóstico diferencial, pero además hay una serie de comorbilidades y de agravantes que giran en torno al asma y que es igual de importante tratarlos que tratar la propia enfermedad. Y alguna de ellos, como es la patología nasosinusal, ha adquirido tal protagonismo y tal importancia en el tratamiento del asma, sobre todo del asma grave, que ha motivado pues, un capítulo o un subapartado específico dentro de la propia guía. Quizás yendo ya al tema del tratamiento, pues uno de los aspectos novedosos en el sentido de que está actualizado al último momento es el resumen de todos los fármacos biológicos aprobados en el momento actual, aunque alguno de ellos no esté todavía financiado en nuestro país, pero sí están todos aprobados para el tratamiento del asma. Y en esta tabla pues se resume de una manera yo creo que muy clara, muy sencilla, cuáles son las indicaciones de cada uno de ellos, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las evidencias, que todos ellos tienen un grado de evidencia A para su utilización en asma, cuáles son los principales efectos adversos y también la posología. No viene, yo creo que a cuento ponerse ahora a dar detalles pormenorizados, pero sí resaltar que yendo a la tabla pues está bien especificado desde las indicaciones por edades, porque como también ha comentado el doctor Sanz, pues no todos están aprobados para niños, y todos los aspectos más relevantes de los criterios de indicación están reflejados en la guía, en la GEMA. Y quizás yo voy a ser muy breve, pero uno de los aspectos más, no sé si más novedosos, pero más esperados, estoy segura que sí, de la GEMA 5.0 es el algoritmo terapéutico del asma grave no controlada. El algoritmo, bajo mi opinión, sí que es novedoso porque es un algoritmo que va acorde con la clasificación en fenotipos que acabamos de escuchar y a partir de establece bueno, pues, las ramificaciones, digamos, teniendo en cuenta los dos grandes grupos o subtipos inflamatorios que hoy en día se aceptan dentro del asma grave.
que son el asma T2, que puede ser alérgica y o eosinofílica, ya que a menudo o en muchos casos coexisten ambas, la alérgica y la eosinofílica. Y por otra parte, el otro gran brazo es el asma no T2. Dentro del asma T2, la decisión, digamos, el árbol de decisión, y esto sí es novedoso, puede ser muy debatible, pero también ha sido igual de debatido entre los participantes, ha sido consensuado y hubo un alto grado de consenso para partir en el árbol decisorio de la eosinofilia, ya sea generalmente en sangre periférica o en esputo, y a partir de ahí establecer dos grandes bloques. Aquellos pacientes con un valor de eosinófilos por encima de 300 o más de 3% en el esputo, lo que denominamos asma eosinofílica, y subdividiéndola a su vez en alérgica o no alérgica. Y las opciones terapéuticas para estos dos subgrupos pues se diferencian en realidad en que el asma eosinofílica y alérgica tiene dentro de todos los fármacos biológicos la opción del omalizumab, a mayores de lo que sería el otro grupo sin alergia. Y el otro gran bloque pues, es el asma con menos de 300 eosinófilos, que en este caso, si tiene alergia, pues las opciones terapéuticas son el omalizumab, el mepolizumab, el dupilumab, y si no tiene alergia y tiene más de 150 eosinófilos, pues se consideran los biológicos que en los estudios, aprovecho para recalcar que la GEMA es una guía que está realizada con el máximo rigor científico, basado en la evidencia científica disponible, siempre que la haya, y cuando no hay esa evidencia, pues se basa en un consenso de muchos expertos, como ya se ha mencionado varias veces a lo largo de las exposiciones. Y por último, pues estaría el asma no T2, donde desafortunadamente las opciones terapéuticas son más reducidas y ahí es donde quedaría pues, prácticamente relegados hoy en día los corticoides sistémicos, que gracias al amplio arsenal de fármacos biológicos pues, se ha conseguido que la mayoría de los pacientes poder controlarlos con biológicos sin necesidad de corticoides y sus consiguientes efectos secundarios. Y también en ese brazo pues entraría la citromicina o entraría la termoplastina. Un aspecto importante, dado que tenemos variedad para elegir y que tampoco no hay a día de hoy unos criterios infalibles para elegir un biológico y que el 100% de los pacientes respondan a la primera elección, pues un aspecto importante es valorar la respuesta. La respuesta aconsejamos que se realice a los 4 meses en el caso de los fármacos anti-L5 o antirreceptor del IL-5 o dupilumab, y a los 6 meses en el omalizumab. Y a través de la medición de los parámetros que utilizamos para medir el control, ya sea cuestionarios, el interrogatorio directo, a través del registro de exacerbaciones, a través de la necesidad de glucocorticoides, de la función pulmonar y del FeNO, es decir, de los distintos parámetros que utilizamos en el seguimiento de los pacientes con asma grave, pues decidir si debe continuar con el mismo biológico, o en caso de que la respuesta sea inadecuada, pues tenemos la opción de recurrir a otra alternativa. Simplemente quería recalcar, aunque ya se ha dicho,
que la GEMA pues, es una guía que no se olvida de nadie, no se olvida del niño, no se olvida del adulto, no se olvida del asma leve, no se olvida del asma grave, y por tanto el asma grave en el niño, pues ya se ha comentado, es también una realidad y así está contemplada. No voy a incidir más en esto porque ya se ha dicho, pero quizás comentar que en este comentario que decía de que la GEMA no se olvida de nadie, pues tampoco se olvida de medidas al final del capítulo, de aspectos organizativos que son muy importantes también, y no se olvida de indicadores de calidad. Es importante medir lo que hacemos, y no se olvida de medidas de implementación, que creo que también las guías son muy importantes, pero lo más importante es que se implementen y no siempre sucede. Entonces también es ahí donde hay que hacer mucho hincapié. Y ya para finalizar, el capítulo de agradecimientos por mi parte es muy amplio. Le quiero agradecer a Vicente Plaza, que es el alma mater de la GEMA, que nos ha coordinado a todos, que a mí me parece una labor de verdad casi imposible, y sin embargo pues todo ha salido bien. Le quiero agradecer a los coordinadores de todas las sociedades científicas, a los redactores de los capítulos, en especial a los de nuestro capítulo, el capítulo del asma grave, y a todos los que han participado en alguna medida, los revisores, los patrocinadores, a Luzan 5, y bueno, seguramente me olvidaré porque es tantos los participantes, pero a todos muchas gracias. Y nada más por mi parte. Gracias, Marilena, por tu exposición. Amigos de la audiencia, hemos hecho un resumen, teníamos un tiempo limitado, hemos hecho un resumen de lo más destacado de los grandes temas, pero la GEMA, y Marina lo ha explicado muy bien, aborda muchos aspectos, y hay otros aspectos novedosos que hoy no hemos presentado y que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, hay unos datos de prevalencia de asma, o por ejemplo, la participación de la poliposis nasal en el capítulo de la rinitis asociada a asma, o en el capítulo 8, aspectos, por ejemplo, tan de moda ahora que estamos padeciendo la pandemia de la COVID-19, casi en el último minuto, casi en el descuento de la prórroga, los avenimos a redactar rápidamente y consensuar aspectos que creo que son muy relevantes para la práctica clínica, en particular aspectos de interacción medicamentosa, que les animo a que lo consulten, la tabla que se confeccionó, o el último capítulo, aspectos organizativos y en especial el papel que están ya desarrollando hoy en nuestro país, que son un ejemplo en Europa, las unidades de asma y de asma grave. Bien, yo ya para acabar, he dejado para el final el agradecimiento muy sincero a todos los que han participado en la redacción y en la elaboración de esta guía, pero muy especialmente a los redactores, que son los primeros que la escribieron, pero sobre todo a vosotros, a los coordinadores. Realmente habéis hecho un trabajo fantástico, habéis trabajado mucho, yo lo puedo decir aquí en público, y por tanto hoy culmina, después de tantos meses de trabajo, esta labor ingrata en ocasiones, ¿no? Y como les decía al principio, hoy presentamos la guía, que ya está disponible, ya es descargable en estos momentos, pero confiamos que en las próximas semanas tengamos ya disponibles también de acceso libre lo que será el juego de diapositivas oficial, el PowerPoint oficial de esta GEMA 5.0, y también y sobre todo un documento muy importante, que es la mini GEMA. Realmente un documento que siempre es muy deseado y buscado y que seguro tendrá un éxito como en las ediciones predecesoras. Y ya para acabar, el objetivo de esta guía es mejorar la calidad asistencial, mejorando la formación de nuestros compañeros, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, todos los que están implicados en esta batalla. Con el objetivo, para no perdiendo el norte, de que si mejoramos la calidad asistencial de nuestros profesionales, esto redundará en que sus pacientes tengan un mejor control de la enfermedad y una mejora de la calidad de vida. Y este es realmente el objetivo de todas estas labores de esta nueva edición de la GEMA 5.0. Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra atención. Confiamos que esta guía nos ayude a todos a mejorarnos día a día. Buenas tardes.